La demencia es un término general que se utiliza para describir un deterioro progresivo de las facultades mentales. Esta alteración puede afectar la vida diaria de las personas, las actividades básicas que se realizan diariamente, como comer, ducharse, etcétera. Y también puede afectar algunas facultades, como por ejemplo la memoria, la percepción, el lenguaje. Eh, Normalmente se relaciona la demencia con el envejecimiento, pero esto no es del todo correcto, ya que la demencia puede afectar a personas de cualquier edad, ya que puede ser causada por enfermedades, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, Parkinson o lesiones cerebrales que puedes sufrir ya sea por producto de una enfermedad o por algún accidente, etcétera. Entonces, por este motivo, cualquier persona, no necesariamente en la etapa de envejecimiento, puede ser afectada por la demencia. Eh, Durante mis prácticas he tenido la oportunidad de poner en práctica algunos puntos muy importantes relacionados con la comunicación con personas con demencia. Y quisiera enumerar algunos de ellos. El primero que quiero comentar es, cuando vas a comunicarte con una persona con demencia, es muy importante minimizar las distracciones del ambiente. ¿Cuál es el motivo? Porque cuando tienes demencia, las facultades de prestar atención o de procesamiento de información se ven disminuidas. Entonces, si en el ambiente hay ruido o hay otros factores que puedan tener o puedan llamar la atención del paciente, va a ser más difícil comunicarnos con él. Entonces, por ejemplo, si estamos en una habitación que tiene una ventana que da a la calle y hay mucho ruido, pues sería interesante cerrar la ventana o no sé, si la televisión está encendida, pues apagar la televisión. Sí, crear el ambiente más óptimo para que el paciente nos pueda atender. Como segundo punto, quiero nombrar, durante la comunicación con el paciente con demencia, es importante usar frases cortas y concisas. Evitar oraciones largas que le puedan confundir, o sea, facilitarle la información de la manera más simple posible. Es muy importante estar atentos al lenguaje corporal del paciente, porque así podremos saber si nos está entendiendo o si nos está atendiendo. Antes de continuar hablando, es muy importante confirmar que nos ha entendido lo que hemos dicho. Como tercer punto, quiero comentar que es muy útil usar preguntas, intentar usar preguntas que el paciente pueda contestar sí o no. O sea, de esta manera le facilitamos muchísimo la interacción con nosotros y podremos saber lo que necesita en cada momento. Como cuarto punto, es importante descomponer las actividades en actividades más pequeñas, más sencillas. De esta manera podemos conseguir que una actividad que para el paciente puede ser muy complicada de entender o de hacer, resulte más sencilla. Por ejemplo, en lugar de decirle, vamos a, no sé, vamos a vestirte en la mañana, si le vas a vestir, pues no, intentar, ahora vamos a ponernos la camisa, por ejemplo, es un ejemplo sencillo. Eso, intentar poner pequeños objetivos para que el paciente se sienta más seguro, se sienta parte de lo que estás haciendo y sienta que tiene un poco el control. Como quinto punto, algo súper importante y que puede ayudar a tranquilizar y le puede proporcionar mucha seguridad al paciente es intentar hablar con el paciente sobre cosas del pasado, intentar recordar acontecimientos del pasado. ¿Cuál es el motivo de esto? Las personas con demencia generalmente tienen muy afectada la memoria a corto plazo.
Este es el motivo por el que no pueden recordar cosas que ocurrieron hace media hora, por ejemplo. Hace 30 minutos no pueden recordarlo. Pero en general, su memoria a largo plazo sigue funcionando muy bien. Y digo en general porque, claro, puede haber casos en que no, pero como norma general, la memoria a largo plazo se mantiene intacta, funciona muy bien. Y este es el motivo por el que, por ejemplo, no pueden recordar algo que pasó hace 30 minutos, pero pueden recordar algo que pasó hace 30 años. Entonces, por eso es interesante, en lugar de, por ejemplo, preguntarle, por ejemplo, ¿qué desayunaste hoy? Pues podemos preguntarle preguntas generales sobre su infancia. Esto le proporcionará mucha confianza, mucha seguridad y nos permitirá tener una conversación con una persona con demencia. Y bueno, es algo súper positivo porque hace que la persona se sienta motivada, se sienta mejor, sienta que tiene el control aún de su vida y que puede mantener una conversación normal con otra persona. Si le preguntamos algo de ese mismo día, por ejemplo, podemos crear una situación de preocupación para la persona, porque la persona se dará cuenta que no recuerda algo que hizo esa misma mañana. Y como último quiero nombrar, intentar mantener el sentido del humor con las personas con demencia. En general, las capacidades sociales siguen funcionando muy bien en las personas con demencia. Entonces, ellos pueden entender los chistes, ellos les agrada reírse y esta empatía que se produce cuando una persona sonríe y otra también a la vez crea un ambiente de amistad, un ambiente agradable y entonces eso, que no debemos olvidar que aunque tengan demencia, pueden seguir sonriendo y pueden seguir siendo personas muy agradables. Y bueno, más o menos esto es las cosas que he podido poner en práctica y he podido observar hasta el momento y que he podido interactuar con personas con demencia y la verdad que ha sido muy agradable poder ver todas estas cosas que había estudiado en la teoría, poder ponerlas en práctica y ver que realmente son muy útiles, para mí ha sido muy, muy agradable.